¿Historia de la Iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será importante que los cristianos actualmente la estudien? ¿O es solamente una afición para unos cuantos eruditos o curiosos? Acompáñame a responderlo a continuación. Soy Diego y esto es El Cristiano Historiador. Bienvenidos al video inaugural del canal. Vamos a estar viendo temas de historia de la Iglesia, pero con un enfoque de actualidad. Y específicamente sobre el pensamiento cristiano, sobre cómo se ha desarrollado cada tema del pensamiento de los creyentes a lo largo de los siglos. Con un estilo sencillo, ameno, y cómo eso nos importa ahora en la actualidad. Y vamos a empezar señalando por qué es relevante para los creyentes hoy conocer la historia de la Iglesia. Hace un tiempo tuve una discusión teológica, doctrinal, en la que quise esgrimir un argumento proveniente de la historia de la Iglesia, a lo cual mi oponente invalidó mi argumento señalando que esos son solamente cuentitos. Lo que a mí me importa es lo que dice la Biblia. Esto me hizo reflexionar sobre el desprecio generalizado que tienen muchos cristianos en la actualidad respecto a la historia de la Iglesia, respecto al pensamiento de los creyentes que nos precedieron. Una muestra lamentablemente de arrogancia y de ingenuidad. Hay quienes piensan que el cristianismo nació ayer o que dan un salto cuántico desde la Iglesia apostólica hasta nosotros, ignorando todo lo que estuvo en medio. Así que hoy les voy a dar 3 razones para estudiar historia de la Iglesia. Primera razón: el cristianismo es una fe histórica. Se asienta sobre hechos históricos, sobre sucesos sobre los cuales nosotros reclamamos una historicidad y veracidad. Me refiero específicamente a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si estos sucesos no tienen veracidad histórica, entonces nuestra fe no tiene sentido. No puede haber un cristianismo de principios abstractos, de ideas desconectadas de la historia. Al contrario, Dios se revela en la historia. La Biblia no es un manual de teología sistemática donde los dogmas están escritos en lista, sino es la historia de la redención, cómo Dios ha obrado a través de un pueblo que Él escogió, en el cual nació el Mesías, y a través de él la salvación a toda la humanidad. Son sucesos históricos. Por lo tanto, el cristiano se acerca al estudio de la historia no como un erudito, sino con un interés personal y pasional. El mismo Dios que le habló a Abraham, que se encontró en la zarza con Moisés, que se reveló personalmente en Jesucristo, es ese mismo Dios que hoy se relaciona con él, que lo salva, que lo regenera, que lo santifica. Y por último, el cristiano vive en el desarrollo de la historia de la Iglesia misma. Aun cuando lo ignore, la Iglesia, la comunidad a la que ahora pertenece, forma parte también del desarrollo de la Iglesia, así que forma parte también él de la historia de la Iglesia. Lo cual me lleva al segundo punto, la segunda razón para estudiar historia de la Iglesia: el amor por la Iglesia. La Iglesia no solamente la comunidad local, pero tampoco es que sea solamente el conjunto de los creyentes que hoy están vivos en el mundo. Hay que considerar que la Iglesia está compuesta, es una entidad espiritual que está compuesta por los creyentes de todas las épocas, desde Pentecostés hasta ahora. En ese sentido, es cristiano hermano mío no solamente el africano o el asiático que se acaban de convertir, sino también el griego del siglo I, el norafricano del siglo III, el italiano del siglo V, el alemán del siglo XVI, el inglés del siglo XVII, el norteamericano del siglo XVIII. Son nuestros hermanos en la fe, y no solamente eso, Dios ha provisto a lo largo de toda la historia de la Iglesia maestros para que nos enseñen. No solamente en su tiempo, sino a través de sus escritos también nos instruyen hasta el presente.
No utilizar de sus herramientas constituiría una muestra de arrogancia en lugar de la humildad que aprendemos en la Escritura. Por último, la historia de la Iglesia nos trae grandes beneficios prácticos y doctrinales. Comenzamos por la humildad. Spurgeon dijo: parece extraño que algunos hombres que hablan de lo que el Espíritu Santo les revela a ellos den tan poca importancia a lo que Él ha revelado a otros. Si tenemos un corazón humilde, vamos a querer saber qué es o cómo ha obrado el Espíritu Santo en otras épocas con otros hombres. E incluso de sus errores también aprendemos humildad, porque si tan grandes hombres de Dios que existieron en el pasado se equivocaron, ¿cuánto más nosotros? En segundo lugar, sabiduría. El pensamiento de los cristianos de otras épocas nos llenan de entendimiento bíblico, de perspectivas que en la actualidad puede que hoy no se estén viendo. Así que, si alguien quiere ser sabio en las Escrituras, tiene que también estudiar el pensamiento de cristianos de otras épocas. Nos resguarda también, nos resguarda de caer en el error. ¿De cuántos errores y herejías nos libraríamos si ahora los pastores, los que guían ahora a la iglesia, conocieran más sobre historia de la iglesia? Porque las antiguas herejías hoy se están reciclando en forma de novedades doctrinales. Pero si nosotros conociéramos bien lo que la iglesia rechazó históricamente, estaríamos mucho mejor resguardados frente a estas falsas enseñanzas que se revisten de novedad cuando son antiguos errores que ya han sido identificados y rechazados por la iglesia a lo largo de la historia. También la historia de la iglesia nos provee ánimo y consuelo. No somos los primeros que estamos pasando a través del camino estrecho, de la senda estrecha. Hay creyentes que nos han precedido y que nos pueden no solamente enseñar, sino animar y consolar por todo lo que han pasado, por experiencias incluso más fuertes que la que nosotros pasamos, por persecuciones, hambre y muerte, que pueden darnos un sentido de lo que es realmente la vida cristiana. Y por último, la responsabilidad. Cuando tomamos en cuenta el legado del cual venimos, somos más responsables de lo que le vamos a dar a la siguiente generación de cristianos, de mantener las importantes tradiciones de la fe cristiana que se han desarrollado a lo largo de la historia a partir del fundamento de los apóstoles, que es la Escritura. El estudio de la historia de la iglesia es sumamente provechoso para todos los creyentes hoy en día. Es una fuente de humildad y de sabiduría, y también de enseñanzas muy útiles de los maestros del pasado, quienes con toda seguridad fueron más sabios que nosotros y más piadosos que nosotros. Así que es un gesto de humildad aprender de los maestros que Dios dio a su iglesia a lo largo de toda la historia. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y comenta qué temas te gustaría que tratemos en los siguientes videos. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.